Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Henry? Amén. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. ¿Cómo estamos en esta tarde? Bendecidos. Amén. Pues vamos a continuar con el orden del servicio, que es la palabra del Señor. Y para ello les voy a pedir que vayan preparando sus Biblias al capítulo 11 de Romanos. Hoy comenzamos un nuevo pasaje en los versículos 11 al 24. Y antes de meditar en ese pasaje, voy a invitar a nuestro hermano Luis que nos lleve en una oración. Amén, hermano Luis. Amén, hermano Luis. Vamos a dar en este momento. Padre bueno del cielo, Señor bondadoso, en este momento, Señor, está tu siervo, Señor, para predicar tu palabra, Señor. La enseñanza, Señor, que es importante, Señor, para cada uno de nosotros, que por medio de la enseñanza, Señor, aprendemos, Señor, a seguirte sirviendo, Señor, de la manera que usted desea, Señor. Bendice esa palabra, Señor, a las personas que la van a escuchar, Señor, para que caiga en corazones sensibles, Señor. Y un día, Señor, si no han aceptado al Señor, ellos lo pueden hacer. Gracias te damos en esta tarde por ello, y a usted, Señor, le daremos toda honra y toda gloria desde hoy para siempre. Amén. Adelante, hermano Luis. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Luis? Amén. Que Dios le bendiga a él y a su familia. Romanos capítulo 11, versículos del 11 al 24. Vamos a leer todos juntos. Dice así: Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si tu transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? Hasta ahí vamos a leer. Pueden ocupar su lugar. Como hemos estado estudiando estos capítulos de Romanos 9, 10 y 11, donde el apóstol Pablo pues da
esta explicación de por qué los judíos no han aceptado al Señor Jesús. ¿Por qué el pueblo judío, siendo el pueblo de Dios, no ha creído en el Señor Jesucristo? Y el apóstol Pablo ha utilizado estos 3 capítulos del 9 al 11 para darnos las razones. Las razones que no tomaron a Dios por sorpresa, porque el rechazo del pueblo de Israel hacia su Hijo Jesucristo es parte del plan de Dios, ¿sí? Y como vamos a ver y hemos leído aquí, que de alguna manera, gracias a ese rechazo de los judíos, pues, ¿quiénes se han beneficiado? Los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo esto es parte del plan de Dios, ¿sí? Así es de que no es algo que haya tomado a Dios por sorpresa, sino que Él lo puso en su plan de redención. Y continuando con este pasaje, donde en este capítulo 11 nos habla el apóstol Pablo de que Dios no ha cancelado su promesa a Israel, que aunque lo ha puesto a un lado, aún no ha terminado con el pueblo de Israel, ¿sí? Así es de que esta es la segunda verdad fundamental que Pablo nos presenta aquí en este capítulo 11, y es el acto de Dios de poner a Israel a un lado, que ese acto no es solamente pasajero y no permanente, ¿sí? Esta verdad se hace evidente en su propósito definido, que vamos a ver en este pasaje en tres puntos importantes. Su pasaje definido, su propósito definido, su premonición definida y su promesa definida. Primeramente, los primeros versículos del 11 al 15, dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Así que, en primer lugar, la relegación temporal de Israel por parte de Dios no fue algo de último momento, no fue un estallido emocional de enojo, sino que tiene un propósito definido. De nuevo, aquí en este capítulo 11, como podemos ver en el primer versículo de este capítulo, que dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y aquí en este primer versículo, y aquí nuevamente, Pablo introduce su punto haciendo una pregunta retórica y dando luego la respuesta negativa, una respuesta negativa la más fuerte. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y otra vez, en ninguna manera, ¿sí? Dios no ha permitido que Israel, su pueblo escogido, caiga en una incredulidad y desobediencia tales que lleguen a un estado donde ya no se puedan salvar. Sin duda, como hemos estado viendo, Él les ha dado un espíritu de estupor y ha permitido que sean oscurecidos sus ojos para que no vean, pero de que vayan a llegar a un punto donde no sean salvados,
dice Pablo, en ninguna manera. Durante un tiempo señalado por él mismo, Dios ha dejado que el pueblo de Israel divague en medio de su ceguera y tinieblas espirituales, pero su ceguera es reversible, ¿sí? No es permanente. Y la oscuridad también es temporal, no es permanente. Y el grave tropiezo del pueblo de Israel, del cual habla Pablo aquí, es por supuesto el rechazo de Israel hacia Jesucristo, ¿sí? ¿Quién es la piedra de tropiezo para los judíos? Jesucristo, ¿sí? No obstante ese rechazo de Israel hacia el Hijo de Dios y su reino sobre ellos, en ninguna manera trastornó el plan de Dios, porque es parte del plan de redención de Dios. Por eso encontramos la palabra ahí, pero, ¿sí? Pero, y ese pero es muy importante, pero el Señor usó esa terrible transgresión. O sea, imagínense de que el mismo pueblo de Dios haya rechazado a su Mesías. Es algo tremendo. Pero, ¿sí? Pero Dios usó esa transgresión, dice aquí, para lograr un objetivo divino. ¿Y cuál es ese objetivo divino? Bueno, ese objetivo divino tiene dos facetas muy importantes. Primeramente, nos dice salvar a los gentiles. La segunda parte del versículo 11 dice, vino la salvación, ¿a quién? A los gentiles. Por medio del tropiezo de Israel, por medio del rechazo de Israel a Jesucristo, vino la salvación a los gentiles. Esa salvación de largo alcance que Dios ofrece en su gracia fue extendida también a los gentiles. Y la pérdida temporal de Israel redundó en ganancia. ¿Para quién? Para los gentiles. Nos dice Jesús allá en Mateo 8:11, y os digo, dice, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El mismo pueblo para el cual estaba destinado el reino de Dios y a quien se ofreció el reino, tendrá cerrada la entrada al reino, ¿sí? Pero esa entrada al reino no es permanente, es temporal, ¿sí? Los judíos individuales que rechazan a su Mesías serán desalojados y enviados de manera permanente, ¿sí? A las tinieblas de afuera, como dice ahí. Pero la nación incrédula, en conjunto la nación, un día va a ser ¿qué? Restaurada, ¿sí? Mientras tanto, a causa de su rechazo del reino, Dios ha ofrecido el reino y la salvación que presenta a un pueblo que Él ha llamado de entre los gentiles. En otra ocasión, Jesús hizo esta advertencia a su pueblo incrédulo por medio de una parábola que podemos ver allá en Mateo 21. Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, refiriéndose a los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Quiénes son? Los gentiles, ¿sí? Y luego procedió a contar una parábola más a los principales sacerdotes y fariseos que contenía una representación vívida del rechazo de ellos hacia él y del rechazo de su Padre hacia ellos, al mismo tiempo que extendió la invitación al reino a los gentiles que eran menospreciados, a quienes no habían
no se les había dado la promesa originalmente. Y aunque la salvación abundante provista a los gentiles vino como resultado de que Israel como nación rechazara a su Salvador, esa extensión de la gracia tampoco fue algo improvisado por Dios. ¿Por qué? Porque desde que Dios llamó a Abraham, ¿sí?, la intención y propósito de Dios siempre fue que su pueblo escogido fuera el instrumento para alcanzar a salvación a los gentiles, ¿sí? El Señor le dijo a Abraham, allá en Génesis 12:3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿sí? Dice, todas las familias de la tierra, no solamente los judíos, sino también los gentiles. En el pacto del Sinaí, Dios llamó a los hijos de Israel para que fuesen sus testigos, sus embajadores espirituales ante el mundo como un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Sí? Allá en Éxodo 19:6. Así como el Mesías, también las tribus de Jacob y el remanente de Israel tenían la misión de ser luz de las naciones, que llevasen la salvación de Dios hasta lo postrero de la tierra, como nos dice Isaías 49:6. Así que esa extensión por parte de Dios hacia los gentiles tampoco tomó a Dios desaprevenido, sino que ya estaba dentro del plan de Dios, ¿sí? El mismo Pablo aplicó ese llamado a sí mismo y a su compañero Bernabé. Los dos hombres declararon a judíos, predicaron a judíos celosos y resentidos en Antioquía de Pisidia, y en presencia de muchos gentiles dijeron esto allá en Hechos 13:46 y 47. Dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, ¿sí?, a los judíos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y algunos años más tarde, mientras predicaba a judíos incrédulos y blasfemos en Corinto, Pablo les dijo, allá en Hechos 18:6, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea vuestra propia cabeza, sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y en las últimas palabras registradas que dirigió a sus incrédulos parientes según la carne, el apóstol les dijo, allá en Hechos 28:25, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. ¿Sí? Y sí oyeron. Más bien sí oímos, ¿verdad? Porque ahí fue cuando el nacimiento de la iglesia, que aunque comenzó con judíos, la mayoría somos, ¿qué? Gentiles, esparcidos por todo el mundo. Amén. Así que Pablo recibió un llamado único de Dios para ser apóstol a los gentiles, lo cual indica en Romanos en el versículo 13 y también en Hechos 9:15, él, hablando de sí mismo en Efesios 3:8, dice, siendo menos que el más pequeño de todos los santos,
le fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mas, sin embargo, como hemos visto, Pablo nunca se olvidó de sus paisanos, porque siempre que llegaba a un pueblo nuevo donde no se había predicado la palabra de Dios, él siempre se dirigía a las sinagogas, ¿sí? Y si no había sinagogas, se iba a donde hubiera un grupo de judíos. Y primero les predicaba a ellos. Y con los que creían, se iba a predicarles a los gentiles, ¿sí? Porque siempre tenía él ese amor por sus paisanos, los judíos. Pero ya cuando lo rechazaban, pues ya se enfocaba en los gentiles. Pero nunca los hacía de menos, porque siempre iba a ellos primero. Bueno, y también el otro propósito es la salvación de los judíos, ¿sí? Nos dice la tercera parte del versículo 11 al 15, dice, para provocarles a celos. Y si tu transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre muertos? Así que este es el segundo objetivo de Dios al dejar a un lado a Israel. Y ese objetivo fue provocarlos a celos, ¿sí? La expresión provocarlos es una traducción que transmite la idea de propósito. Aunque, como todos sabemos, en esencia tener celos es un concepto negativo, la intención de Dios era que los celos que Israel sintiera de los gentiles funcionara como un estímulo positivo para atraer a su pueblo de vuelta a Él, ¿sí? Los judíos desdeñaban a los gentiles, los odiaban por mucho tiempo y ellos consideraban que los gentiles estaban fuera del alcance de la gracia de Dios, ¿sí? Pero imagínense, decirles a los judíos que habían perdido su relación especial con Dios, tan solo eso era bastante inquietante. Pero que les dijeran que Dios les había ofrecido esa relación que ellos habían desaprovechado a los gentiles ahora, eso era mucho más difícil para ellos de pasar, ¿sí? Ya Pablo les había recordado de la revelación de Dios en la antigüedad con respecto a su propósito, al propósito de Dios para los gentiles. Por medio de Moisés, Él les dijo, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, ¿sí? Con pueblo insensato os provocaré a ira. Y por medio de Isaías dijo, fui hallado de los que no me buscaban, ¿sí? Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y esas referencias, pues, hacen referencia, ¿verdad?, a los gentiles. Pero aún así, el propósito último de Dios, el propósito que Dios tenía como último, en hacer a un lado a Israel, no era para alejarlos más de Él, sino para traerlos a Él de vuelta, ¿sí? Lo que quiso fue confrontarlos cara a cara con su propio pecado
y todas sus consecuencias, que se dieran cuenta de que estaban alejados de Dios y que reconocieran su necesidad de la salvación que Él ofrecía ahora a los gentiles. Cuando los judíos ven que el Señor derrama sobre la iglesia gentil las bendiciones que estaban reservadas para Israel, algunos de ellos quizás iban a desear esa bendición para ellos mismos, y de esa manera podían acudir en arrepentimiento y fe a Jesucristo, a quien antes habían rechazado. ¿Y saben qué? Eso ha sucedido con muchos judíos individualmente, porque hay muchos judíos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿sí? Pero un día el propósito de Dios es que le suceda eso a toda la nación de Israel. Y también eso está dentro del plan de Dios. Ahora, una de las grandes ironías de la historia es la relación del pueblo escogido de Dios, o sea, los judíos, con el resto de la humanidad, los gentiles. Como ustedes saben, por todo el mundo se ha levantado un cierto desdén contra, bueno, por ambos, tanto de los judíos para los gentiles como de los gentiles para los judíos, ¿sí? Y en ocasión ha sido ese desdén u odio los unos por los otros ha sido precipitado precisamente por los judíos hacia los gentiles. Así que el que los judíos tengan celos por los gentiles, pues es algo difícil, ¿no? Porque así como ellos han odiado a los gentiles y también los gentiles le han devuelto ese odio, pues podríamos decir cómo es que puede haber cómo es que ellos puedan sentir celo por las bendiciones que están recibiendo por parte de Dios y que los judíos quieran ser partícipes de eso, ¿sí? Mas, sin embargo, ese es uno de los propósitos de Dios, ¿verdad? Que los judíos tuvieran celo al ver las bendiciones que los gentiles reciben y que esas bendiciones deberían ser para ellos y que por su rechazo los gentiles la estamos recibiendo, ¿sí? Y además también, ese debería ser también nuestro propósito, ¿sí? El propósito de ser buenos cristianos y dar testimonio delante de los gentiles, ¿sí? Precisamente porque si ese es el propósito de Dios para los judíos, también debería ser nuestro propósito, que de alguna manera por nuestra vida, por nuestra manera de vivir, les provoquemos celos a los judíos. Así que deberíamos servir de buen testimonio para que ellos sientan ese celo y regresen al Señor. Pero desafortunadamente, el cristianismo que muchos judíos ven en muchos cristianos de profesión o incluso en cristianos auténticos, refleja muy poco el amor y la justicia de Cristo, así como la salvación que Él da, ¿sí? O sea que realmente no los estamos provocando a celos. Más bien los estamos, ¿cómo se dice? Alejando.
¿Por qué? Porque cuando ven a cristianos gentiles que son deshonestos e inmorales, y en especial aquellos que son antisemitas en el nombre de Cristo, resulta comprensible que se sientan profundamente ofendidos, ¿sí? Y no solamente ofendidos, sino fastidiados. Y en lugar de provocarlos a celos, pues los provocamos a retirarse, ¿no? A alejarse más y no querer ser parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Pero vendrá un tiempo futuro cuando la nación reconocerá a su Mesías, se arrepentirá de haberle matado, y entonces es cuando la nación será salva, tal como nos dice Zacarías 12:10. Bueno, y siguiendo en el versículo 12, Pablo nos dice que Dios ha utilizado aún la transgresión más grande de Israel. ¿Y cuál fue esa transgresión más grande de Israel? Pues fue rechazar a su Mesías. ¿Con qué fin? Con el fin y el propósito último de traer, dice Pablo, grandes riquezas espirituales al mundo. Esto es, a los gentiles, tal como lo había declarado a Abraham cuando llamó para sí a Israel por primera vez y le dijo: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aunque Israel falló en dar testimonio de justicia al mundo, Dios hizo que diera testimonio al mundo en injusticia, por así decirlo. Como el Señor no pudo usar la fidelidad de Israel para traer riqueza a los gentiles, en lugar de eso, Él tuvo que usar su defección, o sea, su rechazo. Y Pablo hace una pregunta que revela un gozo a pesar de la falla de Israel. Dice: ¿cuánto más, cuánto más será la riqueza de su plena restauración? Si el hecho de que los judíos hayan rechazado a Jesucristo trajo una gran bendición, imagínense cuán más grande será la bendición cuando los judíos sean restablecidos, cuando venga su restauración. O sea, si el Señor ha utilizado la inmensa transgresión de Israel de haber rechazado a su Mesías para bendecir al mundo gentil, ¿cuánto más bendecirá el mundo cuando Israel vuelva a Él con fe y venga el glorioso reino milenario? Tremendo, ¿no? Antes en la carta, Pablo había empleado otro contraste extremo para ilustrar la grandeza del amor y gracia de Dios. En Romanos 5:8 al 10 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, fíjense, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ese es otro contraste. O sea, diciendo, si un Salvador que murió pudo redimirnos, ¿cuánto más puede sustentarnos un Salvador que vive para siempre? Amén. Por la misma lógica, si un Israel fiel pudo traer salvación a los gentiles, mucho mayor será la bendición que traerá su fidelidad. Cuando Israel reciba al Mesías a quien rechazó, se cumplirá esta promesa del Señor allá en Zacarías 12:10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Entonces se darán cuenta de lo que hicieron
y recibirán a su Mesías. Y el versículo 13, capítulo 13:1 dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en el capítulo 14:9 dice: Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre, y no habrá nunca más maldición, y todos los que sobrevivieren de las naciones subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. En aquel tiempo el Señor Jesucristo establecerá su reino sobre la tierra. Israel reinará con él y su pueblo se convertirá en testigo fiel y en bendición para todo el mundo, tal como Dios siempre quiso que fuese. ¿Sí? El día en que Israel se vuelva a Cristo, también Satanás va a ser encarcelado, los cielos y la tierra serán renovados, la justicia va a prevalecer en la tierra y habrá rectitud y paz universales. Aquí podemos ver la idea de cuánto más será la bendición, o sea, de la frase, cuánto más será la bendición que la fe de Israel traerá al mundo. Cuando empiece este avivamiento espiritual de Israel, que va a suceder durante la tribulación, el Señor va a sellar a 144,000 judíos de todas las tribus de Israel. Y estos van a ser los que van a dar gran testimonio, un testimonio fiel, y van a ganar a una gran multitud. Como nos dice Apocalipsis 7:9, una gran multitud, la cual nadie podrá contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Así que aquí podemos ver esa gran bendición que va a traer el pueblo una vez que regresen a Dios. ¿Sí? Así que el futuro de la plena restauración de Israel será salvación a una escala mundial. ¿Sí? Mucho más de lo que estamos viendo hoy en día. Y esto va a suceder de continuo durante el reino, a medida que los judíos lleguen a más y más gentiles en Cristo. Amén. Versículo 13, aquí Pablo profundiza en la evidencia de su propio afecto genuino por Israel. Dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. En otras palabras, él no quiere restar importancia a su llamado, al llamado especial de alcanzar a los gentiles. Él fue hecho apóstol para los gentiles. Y Pablo hace énfasis en ese llamado, y hacía énfasis en ese llamado donde quiera que él se presentaba. Pero también sabía que la salvación viene de los judíos, que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero además de ese conocimiento, él tenía un gran amor personal hacia sus paisanos judíos y gran tristeza y continuo dolor en su corazón, como él lo expresa, porque nos dijo hoy en Romanos 9, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne, que son israelitas. Y era indudable que el anhelo de su corazón y su oración a Dios para Israel era para salvación. ¿Sí? Así que, aunque él había sido llamado para predicar a los gentiles, su amor por sus paisanos no se había disminuido. ¿Sí? Él tenía ese gran amor para sus paisanos en la sangre, ¿verdad? Capítulo 14, versículo 14, por esa razón no trata de justificar su propia intención,
que también reflejaba la intención de Dios de encontrar la manera, Él mismo, ¿verdad?, de provocar a celos a los de su sangre y hacerlos salvos a algunos de ellos. Nunca quitaba el dedo del renglón, ¿sí? Siempre pensaba, su propósito era alcanzar a los gentiles, pero nunca se olvidaba de los judíos, ¿eh? Versículo 15. Además de querer traer a los gentiles a la salvación para su propio beneficio, también quería que su salvación fuera un instrumento usado por Dios para redimir a los judíos. Porque si su exclusión, y estamos hablando de las bendiciones espirituales de la promesa divina, redunda en la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? ¿Sí? Así que la tragedia de su exclusión, la tragedia del pueblo judío de su exclusión, será superada por la gloria de su admisión. Y cuando habla Pablo aquí de vida de entre los muertos, Pablo no se está refiriendo a la resurrección corporal, sino se está refiriendo a la resurrección de las personas, ¿verdad?, que están muertas espiritualmente. Y con respecto a Israel, estaba hablando de su renacimiento como nación y el nuevo nacimiento del mundo entero en el reino glorioso y milenario de Cristo sobre la tierra. Nos dice en Romanos 8:21, en aquel día glorioso, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que ese es el propósito, primeramente, ¿sí? El propósito de que el pueblo judío, que no tomó por sorpresa a Dios y que está entretejido en el plan de Dios, era alcanzar también a los judíos, a los gentiles, ¿sí? En segundo lugar, esa relegación temporal de Israel por parte de Dios también fue una premonición definida o un presentimiento definido. Nos dicen los versículos 16 al 22, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Y qué quiere decir todo eso? Se preguntarán, ¿no? Bueno, al principio parece bastante confuso, ¿no es verdad? Eso de las ramas y ser injertado y luego las ramas ser desgajadas y luego injertadas. Está un poco confuso, ¿verdad? Pero, ¿saben qué? Está bien interesante este pasaje. Cuando lo entendemos, vemos exactamente lo que está diciendo el apóstol Pablo. Aquí Pablo da a los gentiles una seria advertencia en cuanto a tener la misma clase de orgullo, ese orgullo arrogante y presuntuoso que le ocasionó al Israel incrédulo la exclusión de la bendición. Dios no juzgó a Israel y ofreció el evangelio a los gentiles porque los judíos sean más
más injustos o indignos que ellos por naturaleza, o que los gentiles sean más justos y dignos que los judíos. ¿Sí? Mas, sin embargo, esa era precisamente lo que los judíos pensaban, ¿verdad? Que ellos se creían superiores a los gentiles. Pero cuando los gentiles vinieron a Cristo, fíjense, lo mismo ocurrió. No pasó mucho tiempo cuando los gentiles ahora en Cristo empezaron a tener ese mismo pensamiento que tal vez en algunos de nosotros se nos ha cruzado por la mente. Estos judíos, ¿cómo fue posible que hayan crucificado a Jesús, no? Y sentir cierta clase de coraje, ¿no?, hacia los judíos por haber crucificado a Jesús, ¿sí? Especialmente cuando no entendemos el plan de redención. A mí me pasaba cuando yo veía las películas, ¿no?, de la pasión de Cristo. Me daba coraje con los judíos, ¿no?, porque habían crucificado a Jesús. Y también decía, ¿y por qué Jesús no hace nada contra ellos? O sea, así que no pasó mucho tiempo cuando los gentiles cristianos empezaron a tener ese mismo sentimiento hacia los judíos, ¿sí? Y más porque, pues ustedes saben, los judíos tenían ese gran resentimiento contra los gentiles. Así que, pues era como regresarles el pago, ¿no? Y eso lo podemos ver en los ejemplos, o podemos ver algunos ejemplos en las escrituras de esa enemistad que existió entre Israel y sus vecinos de alrededor, tales como Siria, Fenicia, Moab, Edom y pueblos como los filisteos y otros en Canaán. También puede verse en la conquista y dominio de Israel por parte de Babilonia, Asiria, Grecia y luego Roma. Y además, debido a que muchos creyentes gentiles en la iglesia primitiva habían sido criados en medio del antisemitismo pagano, pues no era difícil que Satanás les tentara a mantener un prejuicio continuo en contra de los judíos por motivo del rechazo y crucifixión de Jesucristo, ¿verdad? Y hasta hoy en día hay ciertos movimientos que promueven ese sentimiento, ¿sí?, en contra de los judíos. Y no solamente en algunos movimientos y sectas, sino que también en algunas iglesias. ¿Por qué? Porque pues esa influencia llega a todas partes de alguna u otra manera, ¿sí? Pero fíjense, la primera parte del versículo 16 dice, como siempre la lógica de Pablo es irrefutable, nos explica con esto para que entendamos y no tengamos ese sentimiento hacia los judíos. Si las primicias son santas, dice el apóstol, también lo es la masa restante. ¿Se acuerdan? Sí saben lo que son primicias, ¿no? Las primicias son lo primero de una cosecha, lo que se cosecha primero lo que se recoge primero de una cosecha. Esas primicias Dios instituyó que se ofrecieran a Él, ¿sí? Y cuando la persona hacía eso, o sea, llevaba sus primicias a Dios, quería decir que todo lo que cosechara, últimamente, era también de Dios, ¿sí? Así que si la primicia era santificada, también lo era toda la cosecha que se iba a levantar después.
Así que mantengan ese pensar en su mente, ¿ok? Lo mismo sucede si la porción de masa que se quita, ¿verdad? Ustedes saben que siempre para hacer pan se hace la masa con levadura y luego se aguarda un pedazo de esa masa, se pone aparte. Y también Dios les había dicho, ¿verdad?, que llevaran esa primer porción de la masa, se la ofrecieran a Dios. Allá en Números 15, 19 dice, esto lo instituyó Dios por medio de Moisés. Dice, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda. Como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová por vuestras generaciones. Esas tortas o pedazos de masa o panes eran dadas para alimentar a los sacerdotes, quienes servían y por ende representaban al Señor en su ministerio especial dentro del tabernáculo y más después en el templo. Por lo tanto, antes de que cualquier pan pudiera comerse en un hogar, primero se consagraba y presentaba al Señor las primicias de esa masa, de ese pan. Aunque la masa restante era representada por las primicias, con una porción especial y apartada, se reconocía que todo el alimento pues provenía de Dios, provenía del Señor. En otras palabras, estaban devolviendo al Señor una representación de todo lo que Él había provisto en abundancia para ellos. ¿Sí? Es lo mismo que hacemos cuando traemos la ofrenda. Lo que ofrendamos es una representación de lo mucho que el Señor nos da, de lo mucho o lo poco que el Señor nos da. ¿Sí? Pues eso lo estableció Dios, ¿sí? Por esa razón la masa restante también es santa. ¿Sí? Cuando traemos la ofrenda al Señor, no solamente la pequeña ofrenda que traemos es santificada, sino también todo el resto del dinero que guardamos para nuestros gastos y para todo lo demás. ¿Sí? Y eso es lo que está explicando aquí el apóstol Pablo. La segunda parte del versículo 16, si entendemos eso, vamos a entender lo siguiente. Aquí nuevamente el apóstol usa otra analogía, utilizando la imagen de un árbol o una vid. Dice, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Sí? Así como una porción de la masa que se ofrende al Señor es santa y por esa razón el resto de la masa, también si la raíz es santa, todas las ramas que salgan de la raíz van a ser ¿qué? Santas. ¿Sí? Si la parte fundamental de la planta, la raíz es santa, entonces todo aquello que produzca las ramas también deben ser ¿qué? Santas. Y el empleo específico que Pablo hace de la analogía en este pasaje tiene por objetivo recalcar la verdad de que si las primicias y la raíz son santas, y si eso representa a Israel, o sea, la masa representa a Israel, la raíz representa a Israel, ¿sí? Y la raíz pues tal vez alude a un símbolo que alude a los primeros patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob. Entonces también lo que quiere decir es que todos los descendientes y el pueblo de Israel son santos y consagrados al Señor. ¿Sí? Si la raíz representa a Israel, todas las ramas que crezcan de esa raíz, ¿sí?, ya sean judíos o también gentiles, también van a ser santos. ¿Sí? Por lo tanto, si Dios
olvidara a Israel, aquí está lo importante. Si Dios olvidara a Israel por completo, esas promesas hechas a esos patriarcas, o sea, a Abraham, a Jacob o a Israel, quedarían incompletas. Y eso es algo que Dios no podría hacer, que no cumpliera sus promesas. ¿Sí? Así que aquí el apóstol Pablo está dando una razón muy fuerte de por qué el pueblo de Israel, aunque ha sido puesto a un lado, es solamente pasajero y no es permanente. ¿Sí? Así que a fin de ser fiel a su propia palabra, el Señor debe proveer una salvación futura para Israel. ¿Sí? Porque si su raíz, la raíz de ese árbol que fueron, por ejemplo, Abraham, a quien él dio la promesa, es santa, todos aquellos que han confiado, que han venido por fe, ¿sí? Tanto judíos como gentiles, pues también son santos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fueron llamados por Dios y apartados por Él antes de la fundación del mundo, y la obra de Dios con esas ramas no quedará terminada hasta que ellos den el fruto espiritual que Él se ha propuesto producir en ellos y a través de ellos, o a través de las ramas, ¿verdad? Hasta el fin de la era, cuando ellos realmente se conviertan en el pueblo santo que fueron destinados a ser. ¿Sí? Isaías dice: oídme los que seguís la justicia, dijo Dios a Israel por medio de Isaías, en Isaías 51, 1 y 2, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. ¿Sí? Dios estableció su relación permanente con Israel mediante su pacto con Abraham. Y desde entonces el pueblo de Israel fue consagrado como un pueblo consagrado de Abraham. Y ya vamos a detenernos aquí en el versículo 17, donde Pablo continúa con la imagen ilustrativa de un árbol. Dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Fíjense, aquí el apóstol Pablo se refiere a la práctica conocida de hacer injertos. Los olivos eran parte básica del sustento agrícola y comercial de la antigua Palestina, y en grandes regiones del cercano Oriente y el Mediterráneo. Además, todavía siguen siendo una gran industria rentable en esas mismas áreas en la actualidad. Los olivos pueden vivir cientos de años, pero cuando se empiezan a envejecer, se vuelven cada vez menos productivos. A fin de que sean más productivos, ¿qué es lo que hacen? Bueno, le injertan a esos olivos viejos, le injertan ramas nuevas, ¿sí? Y de esa manera los hacen más productivos, ¿sí? Agarran ramas de árboles más jóvenes y se las injertan a los árboles más viejos. Cuando una rama cesa de producir uvas, se injerta una más joven en su lugar. Perdón, olivas, no uvas. Y esa es la figura que Pablo emplea aquí. Las ramas viejas e infructuosas de Israel fueron ¿qué? Desgajadas. ¿Fueron qué? Podadas o quitadas. Siglos antes Dios había advertido a su pueblo acerca de lo que traería su incredulidad
o idolatría continua. En Jeremías 11:16 dice, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas, porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. ¿Sí? Así que esa es la ilustración. También Jesús advirtió a su pueblo en Mateo 21:43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Sí? Las ramas que no producen se quitan y se ponen otras ramas. Ese olivo silvestre con ramas gentiles conformadas por gente de todas las naciones que creen en el Mesías, el Señor Jesucristo, fue hecho, todos los que fueron injertados, por así decirlo, los gentiles en ese árbol de olivo, fue hecho participante, como dice Pablo aquí, de la raíz y de la rica savia del olivo, ¿sí? Junto con todos los descendientes creyentes de Abraham, a fin de participar de aquella raíz de bendición divina y de relación eterna con Dios mediante la salvación. ¿Sí? Cuando somos nosotros como gentiles injertados en ese olivo, del cual la raíz es Israel, todos los descendientes de Abraham, pues nosotros también somos injertados ahí y nos alimentamos de la savia, de la rica savia del olivo. ¿Sí? Y al principio de este versículo, Pablo aclara que no todas, sino algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿sí? Aquellas que no producían. Esto también lo indica el original con la frase en lugar de ellas. ¿Se acuerdan que anteriormente hablamos de un remanente? Del remanente de Israel, que a través de todo el tiempo siempre ha existido un pequeño grupo de creyentes. Siempre va a haber un grupo, aunque sea pequeño, de creyentes. ¿Sí? Así que aquellas ramas judías originales permanecieron unidas a la raíz y también alimentadas por la rica savia del olivo, tal como ha sucedido con las ramas judías desde entonces y hasta ahora. Y los creyentes gentiles también somos coherederos con ellos y descendientes de Abraham. Nos dice, como nos dijo en Romanos en el capítulo 4, Pablo en el capítulo 4:11, Padre de todos los creyentes no circuncidados, o sea, no judíos ni convertidos al judaísmo, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y con esto, nomás les voy a dar una parte porque ya no vamos a dar la explicación detallada. La advertencia de Pablo es que no hagamos lo mismo que los judíos hicieron con los gentiles, ¿sí? Que ahora no les regresemos el pago del odio que ellos tenían para con los gentiles, que nosotros ahora no tengamos ese odio para con ellos, ¿sí? Para eso está utilizando las analogías que está escribiendo aquí de la raíz y de las ramas, ¿sí? Porque así como nosotros fuimos injertados, ¿sí? Y así como Dios cortó las ramas que no eran productivas, también nos puede cortar a nosotros si no somos productivos, ¿sí? Así que es una advertencia para que no hagamos lo mismo que hizo Abraham. Pero lo vamos a ver más en detalle la próxima vez. Está tremendo. Una vez que agarramos la idea, entendemos claramente lo que el apóstol nos habla aquí en estos ejemplos. Pero lo vamos a dejar para la próxima ocasión porque se nos terminó el tiempo.
Vamos a ponernos de pie y ser despedidos en esta tarde, orando. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, tu misericordia es grande, Señor. Y gracias, Señor, por tu palabra, porque hay veces que parece difícil de entender, Señor, pero cuando la desglosamos parte por parte, empezamos a ver el panorama completo, Señor.